Desde que la escuché pronunciar esas palabras, mi mundo se desmoronó en un instante. Victoria, nos vamos de viaje y queremos que te quedes aquí cuidando a las mascotas. No hace falta que vengas, no es plan para ti. Sentí que me daban un golpe seco en el pecho, un golpe que me dejó sin aire, sin fuerzas, sin nada. Yo, Victoria, la que siempre estuvo ahí para ellos, la que dejó sus propios planes para apoyar a mi familia, la que cada vez que llamaba a alguien tenía la mano lista para ayudar, ahora era invisible. Como si no importara, como si solo fuera un peón para las tareas que nadie quería. Ese viaje, esa escapada que habían planeado con risas y emoción, no era para mí. Mi lugar era en casa atrapada entre paredes que sentían más como una prisión que un hogar con la responsabilidad de cuidar a sus perros y gatos como si fuera gratis. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Podía escuchar el latido acelerado de mi corazón, la respiración cortada que luchaba por encontrar consuelo. Sentí rabia, una rabia que no sabía dónde colocar, mezclada con un dolor profundo y amargo como si me hubieran arrancado de un lugar al que creía pertenecer. Recordé entonces todas las veces que hice malabares para estar cuando me necesitaban. Las veces que cancelé mis planes para atender una urgencia familiar. Las noches sin dormir por cuidar a un hermano enfermo, los días que pasé sola para que ellos pudieran disfrutar sin preocupaciones. ¿Y ahora esto? Ser relegada a una niñera de mascotas sin ningún reconocimiento. Sentía una traición más intensa que cualquier otra. No era solo que no me invitaran, era que ni siquiera me preguntaran. Me habían excluido de la conversación de la planificación como si no existiera. La familia que siempre presumieron, la que prometió estar unida para siempre, me había dado la espalda en el momento que más necesitaba sentirme parte. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar el mensaje. Intentaba buscar una excusa, una razón que justificara esa frialdad. ¿Era acaso por mi trabajo? ¿Por mis prioridades? Pero ninguna respuesta calmaba el fuego que ardía en mi pecho. Intenté hablar, alzar la voz para que me escucharan, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo explicarles que ese viaje era mucho más que unas vacaciones? Era un símbolo de pertenencia, de amor, de confianza, y me habían negado todo eso sin una explicación, sin un mínimo de respeto. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada llamada que ignoraban, cada mensaje sin respuesta, me golpeaba más fuerte. Me sentía sola en medio de una multitud invisible entre quienes se decían mi familia. Los perros y gatos que debía cuidar eran mi única compañía, seres que no hablaban pero sentían que me miraban con ojos llenos de lealtad y cariño mientras yo luchaba por sostenerme. El cansancio se apoderaba de mí, pero más que físico era un cansancio del alma. La incertidumbre y el rechazo me carcomían por dentro. Me preguntaba si acaso había hecho algo mal, si merecía ese desprecio silencioso. Pero había una parte de mí que se negaba a rendirse. Una voz pequeña, casi apagada, que susurraba que merecía más, que no debía dejar que me trataran así, que mi valor no dependía de la aprobación de otros ni de su reconocimiento. Así empezó todo, con un golpe frío inesperado y la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, mientras los relojes marcaban las horas que no podía detener, me senté en el sillón mirando las sombras danzar en las paredes de la casa. Las mascotas dormían a mi lado y por primera vez sentí que no estaba tan sola, que quizás en medio del abandono podía encontrar la fuerza para construir algo nuevo, para ser dueña de mi propio destino. Pero para llegar ahí, tendría que atravesar el dolor, la traición y la lucha que me esperaban. Porque nadie me iba a regalar la dignidad. Tendría que tomarla con mis propias manos. Con esa mezcla de rabia, tristeza y determinación, decidí que esta historia debía ser contada, que no podía quedarme callada mientras me borraban de su vida, mientras me convertían en un simple recurso para sus comodidades. Esta es mi verdad, mi grito desde el silencio, y hoy empiezo a alzar la voz. Desde el primer día que me quedé sola en aquella casa, todo se sintió más pesado que nunca. No solo estaba al cuidado de sus mascotas, perros, gatos, hasta un loro insoportable, sino que también llevaba sobre mis hombros el peso invisible del desprecio. Mientras ellos se divertían en algún destino paradisíaco, yo enfrentaba una realidad dura, áspera, que no me habían preparado para soportar. El sol apenas entraba por las cortinas cuando la rutina comenzaba,
sacar a los perros, limpiar, darles de comer, revisar que el loro no se escapara de su jaula. Cada tarea repetida me recordaba que estaba atrapada en un papel que no había elegido, que me habían impuesto sin ni siquiera una palabra de agradecimiento o una llamada para saber cómo estaba. Pero lo que más me dolía no era el trabajo en sí, sino la indiferencia con la que me trataban. Al principio intenté llamar a alguno de ellos solo para que me contestaran con monosílabos, con voces que sonaban ocupadas y lejanas. Un ¿todo bien?, dicho sin convicción, seguido de un «seguí así», que parecía más una orden que un reconocimiento. Me sentía como una sombra que solo existía para sus comodidades, una sirvienta sin sueldo ni respeto. Y la peor parte era que ellos ni siquiera lo veían. Para ellos mi sacrificio era un favor, una obligación que no merecía gratitud. Las noches eran las más difíciles. Después de un día largo y sin pausa, me sentaba en el sofá con los perros a mi lado y el silencio de la casa era como un puñal que me atravesaba. Miraba sus fotos en el móvil, esos momentos que yo no estaba, y el nudo en la garganta se hacía imposible de tragar. Pero a pesar de todo, hubo pequeños instantes que me sostenían. Como cuando Max, el perro más viejo, se acurrucaba junto a mí y me lamía la mano como si entendiera que estaba sola y necesitaba consuelo. O cuando Luna la gata se restregaba en mis piernas buscando cariño. Eran ellos los únicos que me daban la sensación de que alguien me valoraba, aunque fuera sin palabras. Sin embargo, la carga empezó a pasar factura. Una tarde, mientras sacaba a los perros al parque, Max cojeó y se detuvo, gimió de dolor. Mi corazón se paralizó. Corrí con él al veterinario más cercano y entre lágrimas le explicaba la situación. No podía llamar a la familia porque nadie respondía, nadie parecía importarle. El diagnóstico fue una lesión en la pata que requería reposo y medicación. Ahí en esa sala fría y llena de extraños, entendí que tenía que convertirme en mi propia protectora, que nadie más velaría por mí ni por los que estaba cuidando. Las horas pasaban lentas. Cada día traía una nueva preocupación, una nueva dificultad. La comida que olvidaban dejar, la jaula del loro, rota los ladridos de los perros que no tenían quien calmara. Y yo, Victoria, me convertí en la guardiana de un reino invisible, un reino donde la traición familiar era la regla y el abandono la constante. Un día, sin embargo, algo me llamó la atención. Mientras limpiaba, encontré un papel doblado entre los cojines del sofá. Era un correo electrónico, impreso de uno de mis hermanos, que hablaba de la verdadera razón del viaje. No era solo para descansar, sino para celebrar un negocio millonario que habían cerrado sin contarme. El dolor se transformó en furia. No solo me habían excluido, sino que me usaban como una excusa barata, como si el cuidado de las mascotas fuera lo único que yo podía ofrecer. Me sentí humillada, engañada, como si todo lo que había dado jamás hubiera contado. Esa revelación abrió una herida profunda y me hundió en un torbellino de emociones encontradas: tristeza, rabia, impotencia. Quería gritarles, confrontarlos, exigir respuestas, pero la voz me faltaba. Era como estar atrapada en una jaula invisible rodeada de muros que ellos mismos habían construido para mantenerme afuera. Decidí entonces que no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Empecé a registrar cada detalle, cada llamada sin respuesta, cada gasto que hacía para cuidar de los animales. Documenté la rutina, las horas, los problemas que surgían. Me preparaba para algo más grande, para una batalla que no sabía si iba a ganar, pero que necesitaba enfrentar. Los días se convirtieron en semanas y con cada amanecer mi convicción crecía. Aunque la traición me había dejado sin aliento, el amor por mí misma, por mi dignidad, me empujaba a no caer en la desesperación. Entre las paredes de esa casa rodeada de seres que dependían de mí y que no sabían cuánto me dolía la exclusión, fui construyendo un nuevo yo, más fuerte, más decidida, con la mirada fija en el horizonte de justicia que merecía. Porque aunque me ignoraran, aunque me usaran, sabía que no estaba sola. Tenía mi historia, mi verdad y la fuerza para cambiarla. Así fue como la traición familiar se convirtió en el fuego que avivó mi espíritu, y las mascotas que cuidaba se convirtieron en mis compañeros de batalla, testigos silenciosos de una mujer que decidió no rendirse jamás. Y aunque ellos se fueran de viaje, yo emprendí el mío propio. Un viaje hacia la recuperación, la reivindicación
y la fuerza interior que nadie me podía arrebatar. No hay nada más desgarrador que ver regresar a quienes te ignoraron y sentir que sus miradas no son más que cuchillos que atraviesan tu alma. Ese día en que la familia volvió, el aire en la casa se volvió irrespirable. Yo estaba esperando con la casa limpia y los animales cuidados, pero no con la calma que ellos imaginaban. Dentro de mí ardía una tormenta que no podía ocultar. Cuando abrieron la puerta, sus rostros mostraban sonrisas falsas. Esa sonrisa que solo ponen quienes saben que han sido injustos, pero no están dispuestos a admitirlo. Me saludaron con un «Hola, ¿todo bien?», cargado de distancia como si yo fuera una desconocida y no la hermana, la hija, la sobrina que había dejado todo por ellos. Intenté responder con la misma cortesía, aunque cada palabra se me atragantaba. Por dentro la rabia y el dolor luchaban contra la necesidad de no hacer una escena, pero sabía que ya no podía callar. No después de todo lo que había soportado. La primera crítica no tardó en llegar. Victoria, el gato, se escapó un día. ¿Cómo pudo pasar eso? La acusación fue como una descarga eléctrica que me paralizó un segundo. Luego recordé las horas que pasé buscándolo bajo la lluvia, el estrés de no saber dónde estaba, y ellos solo veían el error, no el esfuerzo. No pude evitar levantar la voz. Hice lo que pude con lo que tenía. Nadie me ayudó, nadie me llamó para saber cómo estaba o para ofrecer apoyo. No me dejasteis ni instrucciones claras ni los recursos necesarios. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba, pero cada palabra estaba cargada de la verdad que necesitaba gritar. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Algunos bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos defensivos. La hermana mayor, con su tono frío, replicó: «No es excusa. Si no querías hacerlo, podías haberlo dicho». Sentí que me daban la espalda una vez más, que mi esfuerzo y mis sentimientos no eran nada para ellos. Pero esa vez no me quedé callada. Les dije lo que durante semanas había guardado. No solo me excluyeron del viaje, sino que me trataron como una sirvienta. Pensaron que cuidaría de sus mascotas gratis y sin reconocimiento. Pero eso duele porque esperaba ser parte de esta familia y no una carga. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, verdad desnuda, que nadie podía ignorar. Y aunque la atmósfera estaba tensa, algo dentro de mí se liberó. Sentí que había roto un muro que me aprisionaba desde hacía mucho. Entonces, uno de mis hermanos, con un gesto de arrepentimiento, se acercó y dijo: «Victoria, no sabíamos cómo decírtelo, pensábamos que entenderías, pero fue un error no incluirte. Lo siento». No fue una disculpa perfecta, ni un bálsamo que curara todas las heridas, pero fue un primer paso. La familia estaba empezando a reconocer que su indiferencia había causado un daño real, pero a pesar de ese momento de reconciliación, yo sabía que las palabras no bastaban. Tenía que demostrarles que merecía respeto, que no era la persona invisible que habían tratado de hacerme creer. Así que tomé la decisión de no dejar que la historia terminara ahí. Comencé a compartir con ellos las pruebas de mi sacrificio, las fotos de las mascotas, las facturas del veterinario, los mensajes sin respuesta. Les mostré que cuidar no solo era alimentar, sino estar presente, proteger, enfrentar problemas solos. Algunos reaccionaron con vergüenza, otros con incredulidad, y algunos simplemente guardaron silencio. Pero para mí, ese fue un acto de reivindicación, la manera de decir: «Aquí estoy y no voy a ser ignorada nunca más». También les planteé límites claros. Ya no iba a aceptar ser la persona que siempre está disponible solo cuando ellos la necesitan, sin respeto ni agradecimiento. Era hora de que me vieran como lo que realmente soy, una mujer fuerte que también merece ser escuchada y valorada. Las semanas siguientes fueron un tira y afloja emocional. A veces me sentía victoriosa cuando veía pequeños cambios en sus actitudes, y otras devastada cuando caían en viejos patrones de indiferencia. Pero no estaba sola. Los animales que cuidaba se convirtieron en mis confidentes, en un refugio seguro. Su lealtad incondicional me recordaba que yo también merecía amor y respeto. Poco a poco la familia empezó a cambiar. Ya no me hablaban como antes, comenzaron a preguntar cómo estaba, a interesarse por mí de verdad. No era perfecto ni inmediato, pero era progreso. Sin embargo, lo más importante fue que yo había cambiado.
Ya no me sentía víctima ni sombra, sino protagonista de mi propia historia. Había descubierto la fuerza que llevaba dentro la voz que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Esta parte de mi vida fue un aprendizaje duro, un choque brutal con la realidad, pero también un despertar. Aprendí que el respeto se gana, pero también se exige. Que la familia no siempre es el refugio perfecto, pero puede ser un lugar para crecer y sanar si todos ponen de su parte. Así cerré ese capítulo con la esperanza de que la historia siguiera mejorando y con la certeza de que mi dignidad jamás volvería a estar en manos de otros. Nunca imaginé que decir basta cambiaría mi vida de forma tan radical. Hasta ese momento había aceptado ser la sombra silenciosa de una familia que me ignoraba, la cuidadora invisible de sus mascotas y sus secretos. Pero algo dentro de mí se quebró esa mañana cuando, mirando al espejo, vi no solo a Victoria, la mujer cansada y lastimada, sino a alguien que merecía respeto y justicia. Decidí que no iba a seguir siendo cómplice de mi propio olvido. La primera batalla fue conmigo misma, dejar atrás el miedo, a perder lo poco que quedaba, a enfrentar el rechazo, a romper esa fachada de armonía que ellos pretendían mantener a costa de mi dignidad. Porque no es fácil cuando quienes deberían apoyarte son quienes más te hieren. Me armé de valor y puse cartas sobre la mesa. Les envié un mensaje claro. No voy a seguir cuidando de las mascotas sin un compromiso real y sin que me traten con el respeto que merezco. Fue como lanzar una piedra en un estanque quieto. Las ondas se propagaron y ya no había vuelta atrás. Las respuestas no fueron inmediatas ni todas amables. Algunos me acusaron de ser egoísta, de no entender el esfuerzo que ellos hacían. Pero eso solo me hizo reafirmar que estaba en el camino correcto, porque quien no respeta no merece mi silencio. Me apoyé en mis registros, fotos, videos, recibos, mensajes. Todo lo que demostraba que había cumplido con creces, aunque sin reconocimiento. Presenté todo con firmeza y claridad, sin dejar espacio a dudas ni excusas. Fue un choque de realidades. Por primera vez la familia tuvo que enfrentar la verdad que durante meses negaron. Yo no era una empleada gratuita ni una opción descartable. Era una persona con sentimientos, con derechos, con voz. Entonces comenzaron las negociaciones. No en las reuniones formales, sino en las conversaciones sinceras que poco a poco rompían muros invisibles. Se ofrecieron disculpas más sinceras, algunas tardías, pero sinceras al fin. Empezaron a incluirme en decisiones, a pedirme opiniones, a valorar mi tiempo y esfuerzo. Ya no era la última opción ni la que siempre quedaba atrás. Pero la transformación más grande fue en mí. Aprendí a establecer límites claros, a decir no, sin sentir culpa, a priorizarme. Descubrí que cuidar de mí misma era la base para poder cuidar a otros, incluso a esas mascotas que se habían convertido en símbolos de mi lucha. Me inscribí en cursos, retomé proyectos personales que había dejado en pausa, fortalecí mi autoestima y mi independencia. La mujer que antes se sentía atrapada y sin voz, ahora caminaba erguida, con la mirada firme y el corazón en paz. Claro que no fue fácil. Hubo momentos de recaída, de duda, de querer rendirme. Pero cada vez que pensaba en callar recordaba todo lo que había sufrido y lo lejos que había llegado, y entonces seguía adelante con paso firme. La familia también cambió, aunque no de un día para otro. Algunos siguen con sus resistencias, pero la mayoría ha aprendido a respetarme y a valorar mi presencia. La casa que antes era un escenario de indiferencia, ahora es un lugar donde puedo ser yo misma sin miedo ni ocultamientos. Esta etapa me enseñó que el amor propio es la fuerza más poderosa que podemos tener, que no necesitamos la aprobación de nadie para saber nuestro valor, y que a veces las heridas más profundas se convierten en las fuentes de mayor crecimiento. Si pudiera hablarle a aquella Victoria del pasado, le diría que tenga paciencia, que no está sola, que su voz merece ser escuchada. Que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final, y esa luz está dentro de ella. Porque esta historia no termina en la traición ni en el abandono, sino en la resiliencia y la transformación. En la capacidad de levantarse y reclamar el lugar que nos corresponde. Si quieres saber cómo terminó todo, cómo la familia finalmente reconoció mi valor y cómo encontré la paz que tanto buscaba, acompáñame en la última parte de esta historia. Porque el final es solo el comienzo de una nueva vida.
Desde el primer momento en que comprendí que mi familia me había utilizado como una pieza descartable, supe que no me quedaría en silencio. La traición era profunda, pero más profunda era la determinación de hacer justicia a mi manera. Esta no sería solo la historia de una víctima, sería la historia de una mujer que, tras ser pisoteada, decidió levantarse y darles la vuelta a las cosas. Durante meses, mientras ellos celebraban viajes y negocios sin mí, yo me sumergí en investigar lo que realmente había ocurrido detrás de aquel viaje que tanto me dolió. Pronto descubrí que no solo me habían ignorado, sino que detrás de esa fachada familiar se escondían intereses ocultos, manejos financieros turbios, contratos firmados a mis espaldas y decisiones económicas que me perjudicaban directamente. Empecé a recopilar pruebas, documentos y testimonios. Contraté asesoría legal y financiera. Cada dato que encontraba era una pieza más del rompecabezas que demostraría que no solo fui excluida, sino que además habían intentado apropiarse de parte de mis bienes sin que yo lo supiera. La sensación de impotencia se convirtió en rabia fría y calculada. Ya no era la Victoria que lloraba en silencio, sino una mujer que usaba su inteligencia y coraje para devolverles lo que me habían quitado mi dignidad y justicia. El día que puse las cartas sobre la mesa en una reunión familiar, fue un golpe certero que nadie esperaba. Presenté las pruebas con documentos firmados, transferencias bancarias irregulares y testigos dispuestos a declarar. Sus caras de sorpresa, miedo y enojo fueron el reflejo de su propio veneno volviéndose contra ellos. La batalla legal fue dura, pero cada paso me llenaba de fuerza. No solo peleaba por mí, sino por todas las mujeres que han sido ignoradas, utilizadas y traicionadas por quienes deberían amarlas. Finalmente, logré recuperar lo que me pertenecía, pero más importante aún, gané el respeto que siempre merecí. La justicia no solo fue legal, sino moral, y el karma hizo su trabajo porque algunos de ellos enfrentaron consecuencias que ni siquiera habían imaginado. Pero esta victoria no fue solo contra ellos, sino una revolución interna. Convertí mi dolor en poder, mi tristeza en acción. Abrí un camino que nadie podía cerrar y con cada paso construí una vida donde la palabra victimización ya no tenía cabida. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a una Victoria diferente, más fuerte, más sabia y sobre todo libre. Libre de cadenas invisibles, de silencios impuestos, de traiciones disfrazadas de familia. Este es el relato de una mujer que fue víctima, sí, pero que encontró en esa herida la fuerza para transformarse, para vencer y para mostrar que a veces la mejor venganza es la justicia hecha con la verdad. Porque en esta historia, la protagonista no solo sobrevivió, sino que venció. Y esa es la verdad que quería compartir contigo. Si alguna vez te has sentido invisible, traicionada o utilizada, recuerda que dentro de ti hay una fuerza capaz de cambiar tu destino. No permitas que nadie te diga quién eres ni qué mereces. La verdadera victoria comienza cuando decides luchar por ti misma. Esta es mi historia, mi grito de justicia y esperanza. ¿Y la tuya? ¿Cuándo comienza?